Bueno, ahí está. Entonces, dijimos que en la prueba de hipótesis para una población, nosotros trabajamos con una muestra y esa muestra la comparamos con algún valor del parámetro poblacional. Es decir, que hacemos cuando tenemos conocimiento del parámetro poblacional. ¿Sí? Esa es la prueba de hipótesis para una población. Y en este caso, cuando tenemos prueba de hipótesis para dos poblaciones, ¿qué características tenemos? Ok. Gracias. Gracias. Ahí ya me trajeron la otra compu, así que bueno, vamos primero, avanzamos un poco y después en todo caso hacemos un paréntesis y me cambio de máquina. ¿Qué características tiene la prueba de hipótesis para dos poblaciones? Que se obtienen dos muestras independientes. Tenemos dos muestras independientes. ¿Y esas muestras qué condiciones tienen? ¿O cómo llamamos a esas dos muestras? ¿Eh? Ojo que tenemos dos tipos de pruebas de hipótesis para... Control y trabajo. Control, ¿sí? O testigo también. Recibe el nombre de una de las muestras. Y la otra es la que recibe el tratamiento, ¿sí? Puede ser trabajo, tratamiento, tratados, ¿no? Tienen diferentes nombres de acuerdo a lo que nosotros decidamos ponerle, ¿sí? El nombre es arbitrario, pero una muestra sí actúa como control o testigo. Esa es la que... ¿Y qué características tienen ambas muestras, la control y la tratada? Pregunto. ¿Qué características tienen? ¿Sí son homogéneas? Sí, deben ser homogéneas, pero cuestiones particulares de cada uno. ¿Qué diferencia hay entre la muestra control y la muestra tratada? A eso me refería. Que una es donde se aplica el tratamiento y la otra se ocupa como referencia. Exactamente. Una de las muestras es la que recibe el tratamiento que yo estoy evaluando. Es la que recibe el tratamiento. Y la otra actúa como patrón de comparación. Por eso se llama control. Control o testigo. ¿Sí? Una muestra entonces es la que recibe el tratamiento, por eso se denomina tratado o tratada o tratamiento, y la otra, control o testigo, es la que actúa como, vendría a reemplazar lo que sería el parámetro poblacional. Es un valor, nos da el valor de referencia de control, es la que no recibe el tratamiento. Entonces yo la tomo como referencia a esa muestra control. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Pero ese es un tipo de prueba de hipótesis para dos poblaciones. Tenemos otro tipo. ¿Cuál es? Para muestras pareadas. Para datos pareados o apareados, ¿sí? Esa es la otra prueba de hipótesis. ¿Y qué características tiene esa otra prueba de hipótesis? Para datos pareados o apareados. ¿Mm? ¿Qué características tiene esa otra prueba de hipótesis? Dice que no se cumple el supuesto de independencia. ¿Por qué?
Porque la misma unidad experimental es observada 2 veces. Exactamente. Y estamos trabajando con una muestra en realidad. Por más que se llame para 2 muestras o 2 poblaciones, estamos trabajando con una muestra. Lo que pasa que nosotros recolectamos los datos 2 veces en esa prueba de hipótesis para... Profe, Sí, disculpe, en ese era cuando antes de aplicar algún tratamiento se hacía una prueba y después que no se cumplía. no sé bien a qué te estás refiriendo, porque creo que te estás confundiendo con otra cosa. En la prueba de hipótesis para datos pareados, el investigador recoge los datos antes y después del tratamiento, ¿sí? O sea, yo voy a aplicar un tratamiento, previamente a ese tratamiento recojo los datos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero estudiar una droga que ejerce algún efecto sobre la frecuencia cardíaca en caninos. Entonces, ¿qué hago? Primero, tengo la muestra de 10 caninos, recolecto la información, es decir, le mido la frecuencia cardíaca a esos 10 caninos, aplico la droga y pasado cierto tiempo vuelvo a medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ahí tengo pares de datos, pares de valores de una determinada variable, ¿sí? Van a pares. Eso quiere decir que siempre tiene que, el dato previo y el posterior al tratamiento siempre tienen que ir con su respectivo, o sea, con el respectivo paciente. No puedo cruzar datos, ¿sí? Es decir, si al paciente 1 le tomo una frecuencia determinada, le aplico el tratamiento y después vuelvo a tomarle la frecuencia cardíaca, tengo que registrar de a pares esos datos para ese paciente, ¿sí? No mezclarlo, no cruzarlo con el de otro paciente. Por eso se llaman datos pareados, ¿no? Sí, así como ustedes están hablando, hay una serie de condiciones que deben reunir esas muestras, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando las pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que deben reunir? ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir? Por ejemplo, la independencia. ¿A qué se refiere con la independencia? Que el tratado en una muestra no afecta a la otra. Claro que no debe haber una influencia. Sí, no es que sea mutuamente excluyente, sino que no debe haber una influencia de una muestra sobre la otra. Y a su vez dentro de las muestras, entre las unidades experimentales, no debe haber una interacción. Es decir, que una unidad experimental esté afectando a otra, ¿no? No debe ocurrir eso. Y eso es un error frecuente que suelen cometer los investigadores, por ejemplo. Me dicen, o sea, formulan un experimento, conforman las muestras, por ejemplo, dicen, bueno, queremos medir el efecto de un alimento sobre la ganancia de peso en lechones destetados, y dicen, tengo una muestra de 10 lechones, o sea, tengo 2 muestras de 10 lechones cada una. ¿Cómo deberían estar esos lechones? ¿En qué condiciones deberían estar de alojamiento? ¿Qué les parece? En iguales condiciones. Sí, obviamente, todos tienen que estar en similares condiciones. Eso habla también de la homogeneidad. Pero el alojamiento debe estar en forma individual, porque suele ocurrir que dicen, bueno, sí, tenemos una muestra de 10 lechones, ¿y dónde están esos lechones? Y están todos juntos en una jaula.
Esas unidades experimentales no son independientes entre sí. Hay una interacción entre ellas. Para que sean consideradas unidades experimentales, cada animal tiene que estar en un alojamiento individual, ¿sí? Para que eso sea considerado como unidad experimental. Si yo tengo los 10 animales alojados en la misma jaula, ahí la unidad experimental es la jaula, no es cada animal. Ahora, si yo tuviese 10 subdivisiones de esa jaula y en cada subdivisión se encuentra alojado un animal, ahí sí tenemos las condiciones para considerar a cada animal como una unidad experimental, porque está de forma independiente, ¿sí? No hay una interacción entre las otras unidades experimentales. Porque seguramente si yo tengo todos los animales juntos y estoy evaluando esos parámetros, sobre todo parámetros productivos, hay interacciones entre los animales, se generan categorías de dominancia, hay animales más dominantes que los otros, entonces pueden influir por ejemplo, en el consumo de alimentos. El más dominante va a comer primero. Cuando los otros quieran comer, el más dominante les va a estar molestando, ¿sí? Entonces, todas esas condiciones evitan de que se reúna la característica, se cumpla la característica de independencia de las unidades experimentales. Además de que también, obviamente, tiene que haber una independencia entre las muestras. ¿Se entiende eso? Acá, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada, nosotros en las pruebas de hipótesis lo que hacíamos es comparar poblaciones. Acuérdense que hablamos de términos, en estas pruebas de hipótesis hablamos en términos poblacionales. Por más que sean muestras, nos referimos a poblaciones, prueba de hipótesis para una población, para dos poblaciones. Cuando formulamos las hipótesis estadísticas, hablamos de parámetros, o sea, las formulamos en base a parámetros, ¿sí? Y entonces en las pruebas de hipótesis comparamos poblaciones que desde el punto de vista estadístico pueden ser diferentes, desde el punto de vista estadístico. Porque seguramente vamos a tener diferencias, vamos a observar diferencias, pero la prueba de hipótesis lo que nos va a decir es si esas diferencias son estadísticamente significativas. Es decir, desde un punto de vista estadístico, si existe o no diferencia. O dicho de otra forma, si la probabilidad de esas diferencias es lo suficientemente alta como para darse por azar, es decir, que consideramos esa variabilidad normal, o la probabilidad de que esas diferencias, o sea, la probabilidad de que esas diferencias se den es tan baja que consideramos que no se deben al azar, sino que se deben a algún factor externo que está actuando, que si nosotros tenemos controlados todos los otros factores, le adjudicamos esas diferencias al tratamiento. Eso es lo que hacemos en las pruebas de hipótesis, ¿sí? Determinamos si esas diferencias observadas, como está acá, ¿sí? Estos pollos más pesados o más livianos, cuánto se alejan de la media y qué probabilidad tienen de pertenecer a esta población. Si tienen una alta probabilidad de pertenecer a la población, decimos que esto es normal, que estas diferencias observadas se deben al azar, o caso contrario, si la probabilidad de que esto se dé por azar es tan baja, ¿sí? Porque está muy lejos ya de la media, como para que eso sea por azar. Están tan lejos que decimos, no, esto no se debe al azar, esto se debe a otras cuestiones, ¿sí? Presumiblemente al tratamiento que aplicamos. Entonces esto hasta acá, esto es lo que estuvimos viendo.
de acuerdo al planteo que nosotros realizamos, la prueba de hipótesis puede ser a una cola o a dos colas, ¿sí? Y de acuerdo a la probabilidad de que eso se dé por azar o no, rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Acuérdense que siempre trabajamos sobre la hipótesis nula. La aceptamos o la rechazamos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tema, sobre la prueba de hipótesis? No. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. Yo quiero saber, por ejemplo, en la tabla de T que usted nos dio, Sí. el grado de, ¿cómo se llamaba? Grado de, bueno, los grados, va hasta el 50 y después pasa a 100. Sí. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 100, para buscar el grado de ese tengo que restarle 1 y me quedan 99. Uh-huh. ¿Cuál tomo? ¿Tomo el de 50 o tomo el de 100? El grado de 100. Y siempre tomen el que está más cerca. Esos son los grados de libertad. Ahí está, de libertad. Siempre tomen el que está más cerca. Lo que pasa es que cuando vamos aumentando los grados de libertad, ya la diferencia entre un valor y otro de t se va achicando tanto que por eso van resumiendo la tabla. ¿Mm? Entonces, que tomen un valor u otro no cambia mucho el resultado. Pero sí tomen el que está más cerca. ¿Sí? Si vos tenés 99 grados de libertad y en tu tabla tenés el valor va de 50, después salta a 100, y toma el que está más cerca, toma 100. ¿Sí? Bueno. Siempre tomen el que está más cercano. Bien. ¿En qué situaciones realizamos una prueba de hipótesis para dos poblaciones? Como dijimos hoy, comparando con la prueba de hipótesis para una población, la realizamos cuando tenemos un valor del parámetro poblacional confiable, ¿sí? O sea, que yo puedo asumir que ese valor es representativo de la población. En situaciones donde yo no puedo acceder a ese parámetro poblacional, por ejemplo acá, dice, realizamos esta prueba cuando no tenemos una estimación real o confiable del parámetro. En ese caso, entonces, trabajamos con dos muestras. Como dice ahí, se trabaja con dos muestras independientes entre sí. Una de ellas va a ser la que va a actuar como control o testigo, de la cual se obtiene su media correspondiente, y la otra muestra es la que recibe el tratamiento. Esa es la forma de trabajar en este caso para muestras independientes. Son dos muestras independientes entre sí, donde no hay una interacción entre ellas. Una de ellas va a actuar como punto de referencia, como testigo, de la cual yo voy a obtener la muestra, o sea, la media muestral, el valor del estimador, no es parámetro acá, es un estimador, y va a ser el patrón de comparación con el estimador de la muestra que recibe el tratamiento. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Después tenemos que, bueno, obviamente como dice acá, conformamos los lotes, eso ya lo tenemos determinado. Acuérdense siempre que la conformación de estas muestras tiene que ser al azar. Yo no puedo seleccionar los animales más lindos o las unidades experimentales más lindas para una muestra y los otros que están más o menos para la otra. ¿Sí? Todo tiene que ser por azar. No porque yo voy a hacer un determinado tratamiento y esperaría que mi tratamiento dé el resultado, voy a poner los animales más lindos en la muestra que va a recibir el tratamiento. Eso es incorrecto, ¿no? La asignación de cada unidad experimental al tratamiento, es decir, al tratado y el no tratado,
es al azar. Tengo que sortear esa, así como cuando hacíamos un muestreo, acá también lo mismo, ¿sí? Tiene que ser por sorteo. Después, como ustedes saben, planteamos las hipótesis, tanto la de trabajo como la estadística. Recuerden que la de trabajo, en la hipótesis de trabajo hacemos una afirmación o suposición. A veces observo que se confunden y la hipótesis de trabajo la plantean como un objetivo. Ponen, por ejemplo, queremos ver si tal tratamiento produce determinado efecto. Eso es un objetivo, eso no es una hipótesis. La hipótesis sería, el tratamiento tal produce tal efecto. ¿Sí? Es una afirmación, es una suposición realizada. La hipótesis de trabajo. Y las hipótesis estadísticas, nula y alternativa, son similares a lo que veníamos viendo de la clase pasada. En la hipótesis nula planteamos la igualdad de medias, pero recuerden siempre que usamos mu, simbolizamos como mu. Acá las letras para identificar cada media es arbitraria, nosotros ponemos la que queremos. Acá, por ejemplo, pusimos la mu sub A y mu sub B. Y en la alternativa tenemos las tres opciones. Lo mismo que vimos anteriormente. La de que una mu es mayor a la otra, o una mu es menor a la otra, o directamente ambas son diferentes. ¿Sí? Eso ya lo estuvimos viendo. Vamos a ver un poquito. No sé si este es el ejemplo que está en el... Profe, Sí, ¿me escucho? a mí no me quedó claro eso sobre las mu de la clase pasada. ¿Cómo ¿Qué yo me doy cuenta cuando es mayor o menor o diferente? O sea, diferente, bueno, pero mayor o menor. Y, a ver, no es que te das cuenta, sino que de acuerdo a lo que vos planteas, si vos, por ejemplo, estás evaluando como en el ejemplo, ahí decía un núcleo vitamínico mineral sobre la producción de leche, de movida que uno esperaría que ese tratamiento, o sea, si yo estoy aplicando una vitamina a un animal, yo esperaría que eso mejore la producción, en este caso la producción de leche. En esa situación teníamos el parámetro poblacional, teníamos el valor de mu de la producción de leche, entonces yo plantearía que la mu de mi muestra es mayor a la mu poblacional. ¿Sí? En ese caso, sería yo estaría esperando un efecto de aumento del valor de mi muestra en el parámetro, o sea, en mi variable que estoy midiendo. ¿Sí? Yo esperaría un aumento. Entonces, en ese caso pongo que la mu de la muestra que recibe el tratamiento, a ver acá, la mu de la muestra que recibe el tratamiento, voy a elegir esta opción, es mayor que la mu poblacional o tradicional o como quieran simbolizar. O sea que depende todo del ejercicio nomás. Claro, depende del planteo del experimento. Sí, depende del Bueno, profe, planteo. muchas gracias. Si, por ejemplo, queremos ver un antiparasitario, queremos evaluar un antiparasitario que reduciría la carga parasitaria en los pacientes, yo esperaría entonces en ese caso que la mu del tratamiento de carga parasitaria sea menor, o sea, la media en realidad porque es una muestra, sea menor que la mu del tradicional, de la población con respecto a la carga parasitaria. ¿Sí? O si por ahí no tengo la certeza de cuál va a ser el resultado, simplemente yo espero un resultado diferente, planteo la hipótesis de diferencias. La hipótesis alternativa de diferencias de
promedios. Por ahí en este caso, en el de diferencia, estaba pensando algún ejemplo. Es más cuando hacemos estudios observacionales, donde queremos ver si hay alguna diferencia entre poblaciones. Pensando algún ejemplo. Ver si tal población es diferente de tal cosa, así, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que vaya surgiendo, pregunten, ¿sí? Bien, vamos acá con los pasos para la prueba de hipótesis para muestras, o sea, para dos poblaciones y para muestras independientes. Repetimos acá, dice que hacemos cuando no poseemos una estimación confiable de mu en ninguno de los casos. Entonces ahí debo recurrir a dos muestras independientes, y fíjense que está recalcado acá, está remarcado por sorteo. Tengo que hacer un sorteo, es decir, aleatorizar la distribución de las unidades experimentales en las muestras. Acá, por ejemplo, tenemos dos lotes de animales, uno que va a estar consumiendo maíz y otro que va a estar consumiendo sorgo. Y acá directamente queremos ver si hay, fíjense en el planteo de la hipótesis nula, siempre de igualdad. Y acá simbolizamos con la sigla de cada tratamiento la mu de M, que sería maíz, y la mu de S, que sería de los animales que están consumiendo sorgo. Y seguramente acá se quiere evaluar si hay diferencias en algún parámetro poblacional con respecto a si los animales están consumiendo maíz o sorgo respectivamente. Por eso en la hipótesis alternativa, en la hipótesis estadística alternativa, se plantea como una diferencia de promedios. ¿Está con eso? Acá simplemente queremos ver si hay diferencias. Queremos ver si da lo mismo que los animales consuman maíz o que consuman sorgo, donde generalmente el sorgo suele ser más barato, entonces el beneficio vendría por ahí. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, describimos en qué situación usamos la prueba de hipótesis para dos poblaciones, cómo van a estar conformadas las muestras, control y tratado, o testigo y tratado. Y después, ¿qué hacemos? Tenemos que observar los supuestos, ¿sí? ¿Las dos muestras tienen que ser del mismo tamaño o pueden ser de diferente tamaño? Y lo ideal es que sean del mismo tamaño, pero sí puede ocurrir que sean de diferente tamaño. Ahora vamos a ver en el desarrollo del ejercicio que pueden ser de diferente tamaño, ¿sí? Pueden ser. Lo ideal, repito, es que sean del mismo tamaño. Lo ideal es que sean las dos del mismo tamaño, ¿sí? Bien, tenemos que observar que se cumplan los supuestos de independencia y de homogeneidad de las variancias, es decir, el supuesto de homogeneidad. ¿A qué se refiere con el supuesto de homogeneidad? Que las varianzas sean iguales. Sí, pero ¿qué más? ¿A qué se refiere? En términos poblacional o muestral, ¿a qué se refiere estadísticamente cuando decimos homogeneidad? Que son iguales, profe. Exactamente, que las poblaciones sean iguales, estadísticamente, ojo. Así como hablamos de las diferencias estadísticamente significativas o no, acá también, cuando hablamos de poblaciones iguales,
nos referimos al punto de vista estadístico, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, obviamente que si nosotros observamos, las poblaciones no van a ser idénticas, pero desde el punto de vista estadístico decimos que son homogéneas, ¿sí? Y eso lo evaluamos con la prueba de homogeneidad de las variancias. Ahí respondiendo a la pregunta que hizo Valentina, si son de distinto tamaño, tiene que haber un límite de qué tanta diferencia puede haber. Y no hay estipulado un límite. Lo que pasa es que, obviamente, cuanto más diferencias hay, es menos precisa el análisis estadístico. ¿Mm? Y siempre vamos a tratar en lo posible de que o no haya diferencia en tamaño o que el tamaño sea lo menos diferente posible, ¿sí? Que si, por ejemplo, puedo tener 2 muestras de 10 y por ahí no cuento con, no sé, me faltan 2 individuos para hacer la muestra de 10, bueno, hago 2 de 9 o 2 de 8 y así siempre trato de que sean equilibradas las muestras. Puede ocurrir de que yo tengo la cantidad de unidades experimentales impares, ¿sí? Tengo 19, entonces, bueno, ahí sí hago una muestra de 10 y otra de 9, pero siempre trato yo de equilibrar, de balancear las muestras, ¿sí? En lo posible no tener diferencias. Entonces, y acá se viene complicando, porque para hacer la prueba de hipótesis para 2 poblaciones, a su vez, dentro de esa prueba de hipótesis para 2 poblaciones, yo tengo que hacer otra prueba de hipótesis, una pequeña prueba de hipótesis que es la prueba de F. ¿Mm? O sea que dentro de esa prueba de hipótesis, tengo una prueba de hipótesis más. Denme un minuto y me voy a buscar un poco de agua porque la garganta me está picando un poco. Ahí ya estoy. Pregunto, ¿se ve bien la transmisión? ¿Se ve fluido? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se le ve muy bien. Entonces sigo nomás con esta máquina porque si no cambiar de máquina también va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, les estaba comentando entonces que cuando estamos realizando esta prueba de hipótesis para 2 poblaciones, vamos a hacer dentro de esa prueba de hipótesis, antes de calcular nuestro valor de t, vamos a realizar una pequeña prueba de hipótesis, es como una pequeña prueba de hipótesis que es el cálculo de f, para ver si las variancias son homogéneas o no. ¿Mm? Entonces, acá tenemos los pasos, ¿sí? Decimos, tenemos que comprobar los supuestos de independencia y homogeneidad de las variancias. Realizamos el cálculo de f para ver si las variancias son homogéneas, es decir, se hace la prueba de
homogeneidad de las variancias, acá tenemos los valores correspondientes a ambas muestras. Tenemos la muestra para maíz y para sorgo, tenemos el tamaño de la muestra, tenemos la media de cada muestra y tenemos las variancias para cada muestra. ¿En qué consiste la prueba de F? Tenemos que dividir la mayor variancia, dividido la menor. Exactamente, se hace un cociente de variancias donde siempre dividimos la variancia mayor por la variancia menor, ¿sí? Siempre hacemos eso. Vamos a tomar la variancia mayor y la vamos a dividir por la menor. Entonces, acá serían los pasos. Fíjense acá en esta imagen. Porque dice, acá volvemos otra vez al tema de observar los supuestos de independencia y homogeneidad. ¿Mm? La independencia se logra, digamos, de acuerdo al diseño experimental. Es lo que yo le decía hoy, de cómo van a estar dispuestas las unidades experimentales. ¿Mm? Fíjense acá, en esta imagen donde están estos cerditos. ¿Mm? Estos que están alojados acá, por ejemplo, en esta jaula, o en esta jaula, o en la otra. ¿Son independientes estos animales, estos 4 que están acá? ¿Qué les parece? No. ¿Eh? Acá sería, esta jaula sería una unidad experimental. No hay independencia entre estos individuos, entre estos sujetos. Lo mismo acá en la siguiente, ¿sí? Esta jaula sería la unidad experimental. No hay una independencia entre los animales que están dentro de la jaulita, ¿sí? Y lo mismo para los otros que están en la siguiente. ¿Se entiende eso? Y lo mismo para ambas muestras entre sí. Tienen que ser independientes entre sí. No tiene que haber una interacción entre las muestras. Después, posteriormente, realizamos la prueba de homogeneidad para las variancias, la prueba de F, que como yo les dije, es una pequeña prueba de hipótesis, una pequeñita prueba de hipótesis, dentro de la prueba de hipótesis que estamos realizando. Porque fíjense que incluso estamos planteando hipótesis nula y alternativa en la prueba de F. Estamos planteando 2 hipótesis, perdón. Fíjense que yo planteo la hipótesis nula de igualdad de variancias, donde digo que la variancia del grupo A es igual a la variancia del grupo B, o de M y S, que era maíz y sorgo, y en la hipótesis alternativa planteamos la diferencia. La variancia del grupo A es diferente que la variancia del grupo B. Acá simplemente a mí me interesa saber si son diferentes o no, o iguales. Porque obviamente que yo sé cuál es mayor y cuál es menor. Yo simplemente quiero ver si son diferentes desde el punto de vista estadístico, ¿sí? O sea que en este caso, en esta prueba de F, la hipótesis alternativa siempre va a ser formulada de acuerdo a la diferencia de variancias, donde la variancia A del grupo A es diferente a la variancia del grupo B. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué hacemos? Si las varianzas son homogéneas, aplicamos la fórmula de la hipótesis homogénea, de varianza homogénea, y si son diferentes, la otra fórmula. Sí, eso de acuerdo al resultado. Pero ¿cuál sería el siguiente paso una vez que...? Porque tenemos que calcular F. O sea, ¿cómo verificamos, cómo comprobamos si esas variancias son o no son homogéneas, Matías? Ir a la tabla y fijarse según el número de muestras, el número que corresponde. Ajá. O sea que
Acá yo voy a tener una nueva tabla. O sea, primero lo que voy a hacer es calcular un valor de f. Así como calculamos t, por ejemplo, como tenemos el t calculado, y después vamos y comprobamos o comparamos con el valor de t de tabla, acá también vamos a tener un valor de f calculado, que lo vamos a comparar con el valor de f de tabla. O sea que se agrega una nueva tabla, la tabla de f. Que es esta que está acá. Después yo les paso la tabla de f, porque la van a usar, la van a necesitar. El profesor Sánchez creo que pasó en el teórico. ¿Les pasó? Bueno. Sí, igual. Si no la tienen, me piden y les paso. Entonces, siguiendo los mismos pasos que la prueba de hipótesis que ustedes ya conocen, calculamos el valor de f mediante, como me dijeron hoy, un cociente de variancia. Es mucho más sencilla que la prueba de hipótesis, pero no deja de tener las características de una prueba de hipótesis. El cálculo de f es sencillo. Hacemos un cociente entre la variancia mayor y la variancia menor, ¿sí? Y luego nos vamos a la tabla de f para buscar el valor de f de tabla. ¿Cómo buscamos en la tabla de f el valor correspondiente? El número de muestras menos 1. Fíjense que tiene dos entradas, la tabla. En la fila superior nos dice grados de libertad del numerador, y en la columna a la izquierda me dice grados de libertad del denominador, que son estos que están acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? En este caso yo tengo dos muestras de 10 cada uno, o sea, de 10 unidades experimentales. Grados de libertad del numerador se refiere a los grados de libertad de la muestra cuya variancia fue colocada en el numerador a la hora de calcular f. Es decir, la muestra que tiene esta variancia. Y grado de libertad del denominador se refiere a los grados de libertad de la muestra cuya variancia se colocó en el denominador. En este caso, como ambas muestras son de n10, los grados de libertad para cada componente, para numerador y denominador, va a ser 9, porque ambas muestras son de n10. Pero supongamos, por así, no sé, inventemos, que la muestra cuya variancia estuvo en el numerador era de n9, los grados de libertad van a ser en ese caso 8. ¿Sí? Y yo buscaría acá 8 para el numerador y 9 para el denominador, porque la otra muestra era de 10. Una era de 9 y otra de 10. ¿Sí? Pero en este caso, como ambas son de 10, de n10, los grados de libertad del numerador y el denominador son 9 para cada una. Y ahí buscamos qué valor de f corresponde. En este caso es 3,18. ¿Sí? Realizamos el gráfico, situamos el valor de f de tabla en la zona crítica, en el límite, y de acuerdo a donde cae mi valor de f calculado, en la zona de confianza o de rechazo, aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, ¿qué ocurrió? Mi valor de f calculado es menor que el f de tabla, entonces ¿aceptamos? Aceptamos la hipótesis nula. Acá. ¿Sí? Acepto la hipótesis nula. Digo que las variancias son iguales, es decir, son homogéneas. ¿Sí? Siempre, como estamos hablando de variancia, estamos haciendo un cociente de variancia, las variancias siempre van a tener valor positivo, acuérdense, porque son valores cuadráticos, fueron elevados al cuadrado, siempre van a ser números positivos. Los valores de f siempre van a ser positivos.
Por eso es este tipo de gráfico. Tiene una sola cola a la derecha, porque los valores en la distribución de f siempre son positivos. ¿Mm? Si por ahí se les pide que grafiquen la curva para la prueba de f, de homogeneidad de variancias, no vayan a dibujar la curva o la campana con dos colas, con una cola positiva y otra cola negativa, porque eso está mal. La curva de distribución de f es únicamente positiva, ¿sí? No tiene valores negativos. Ahí estarían incurriendo en un error de concepto, un error bastante complicadito. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión acá en la prueba de f? ¿Qué nos estaría indicando este caso? Donde mi valor de f calculado es menor que el f de tabla. ¿Cómo son las varianzas? Son homogéneas. Las variancias son homogéneas. Y de acuerdo a eso, sí, escucho. No, que decía que aceptamos la hipótesis nula. Exactamente. Muy bien, aceptamos la hipótesis nula de igualdad de variancias o de homogeneidad de variancias, ¿sí? Son homogéneas. Ahí estamos. Y bueno, y ahí tenemos que ver qué vamos a realizar de acuerdo, o sea, de acuerdo al resultado, si yo acepto o rechazo la hipótesis nula en la prueba de f, va a ser mi forma de calcular t. No va a ser la misma. Fíjense, tenemos esta fórmula. Tenemos esta fórmula para variancias homogéneas, el cálculo de t para variancias homogéneas. Y tenemos esta otra fórmula cuando las variancias son heterogéneas. ¿Sí? Esto conviene que ustedes se hagan un pequeño gráfico, como un diagrama de flujo. No sé si está así en el teórico, yo no lo miré al teórico de Sánchez. Sobre qué camino tienen que seguir de acuerdo, para que ustedes se ubiquen mejor, de acuerdo a cómo les dio en la prueba de f, si las variancias son homogéneas o heterogéneas. Hacen un caminito donde dicen, bueno, variancias homogéneas, tomo esta vía, vengo acá hacia arriba y calculo t de esta manera. Y si son variancias heterogéneas, hago otra flechita hacia abajo y coloco esta fórmula para t cuando las variancias son heterogéneas. ¿Sí? Profe, Sí. cuando las varianzas son heterogéneas, los grados de libertad se saca con delta, creo. Con lambda. Con lambda. ¿Cómo sería eso? Acá. Con esta fórmula se saca los grados de libertad. Esa forma hay que aprenderse como todas las otras. No, mentira. Ya vamos a llegar, Matías. Vamos a llegar acá. Vamos primero con acá. Cuando las variancias son homogéneas, entonces tenemos esta formulita para calcular t. Y en esta fórmula se agrega un nuevo componente que es la variancia amalgamada. ¿Qué significa variancia amalgamada? ¿Juntar, profe, o nada que ver? Mezclar. El promedio de las dos variancias. Claro, es eso, está bien lo que me dijeron, es como un promedio, que en realidad si ustedes ven acá la primera opción para el cálculo de variancia amalgamada, están haciendo un promedio de las dos variancias.
Pero sí es como mezclar ambas variancias, como unirlas y obtener un solo valor de variancia. ¿Sí? Porque ya que la prueba de F nos dice que ambas variancias son homogéneas, ¿sí? Podemos tomar un solo valor de variancia como representativo. ¿Sí? Por eso también lo que me dijeron de hacer como un promedio. Y ahí también depende, por eso les decía hoy cuando me preguntaron si los tamaños de la muestra, de ambas muestras deben ser iguales o pueden ser diferentes. Acá yo estoy teniendo las dos opciones. Cuando tengo ambas muestras de n igual, calculo variancia amalgamada de esta forma, y cuando las n son diferentes, la forma de amalgamar la variancia es un poquito más complicada. ¿No? Cuando las variancias son homogéneas y ambas muestras son iguales, la variancia amalgamada es el promedio de ambas variancias. Así de simple. ¿No? Y cuando ambas variancias, cuando ambas n son diferentes, es decir, el tamaño de ambas muestras es diferente, ahí cambia un poquito la forma de amalgamar la variancia. Tampoco es tan complicado, pero se hace como una ponderación de los tamaños muestrales. ¿No? En este caso, como ambas muestras son diferentes, son de n iguales, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos un promedio de ambas variancias, acá tenemos, sumo las dos variancias, la divido por 2 y me da, voy a agrandar un poquito. Profe, Sí, en la variancia amalgamada para n diferentes en el numerador, yo estuve buscando así para entender en internet y no es menos 2, n1 más n2 menos 2, ¿no sería así? Porque en todo lado N1. encontré eso. Uh-huh. Y lo que pasa es que hay diferentes cálculos, lo mismo con acá con este otro también, con lambda, hay un... Pero yo me acuerdo que este también se daba de diferentes formas, después el doctor Sánchez lo había corregido. ¿Cómo está en el teórico? ¿No tienen a mano el teórico? Sí, en el teórico está menos 1. -1, sí, por eso. Yo sé, sí, Así como tiene usted. Sí, porque es más, antes estaba así como me están diciendo, pero el doctor Sánchez lo había corregido, por algo lo hizo. ¿Mm? Por algo lo hizo. Pero usen, sí, está bien que busquen en internet, que vean si hay diferencia, pero usen esta formulita, ¿sí? Gracias igual por el comentario. Pero sí, esto se modificó y se puso acá como -1. ¿Queda claro? No sé quién hizo el comentario. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno. Pero sí, siempre que tengan dudas o vieron algo diferente, comenten, ¿sí? Nunca... no vi lo del chat. Bien, seguimos. Hacemos entonces el promedio de ambas variancias. Acá no importa el orden, no es como en la prueba de F, que es la mayor sobre la menor. Acá es como es una suma nomás, no importa el orden. Hacemos el promedio, obtuvimos este valor de variancia. Y luego reemplazamos en la fórmula de t, el cálculo de t. Reemplazamos los valores. ¿Sí? Hacemos una diferencia de los promedios de ambas muestras sobre la raíz cuadrada de la variancia amalgamada por 1 sobre n del grupo 1 más 1 sobre n del grupo 2. Y eso nos da nuestro valor de t calculado. 1,1747 o 1,18 redondeado. ¿No? Después tenemos que ir a buscar el valor de t de tabla
para hacer la misma comparación. Y acá sí tenemos una pequeña diferencia donde para buscar el valor de t de tabla, los grados de libertad van a ser n del grupo 1 más n del grupo 2 menos 2. Es decir, el tamaño de una muestra, que en este caso es 10, más el tamaño de la otra muestra, que también es 10, menos 2. Entonces voy a buscar con grados de libertad de 18. Para un alfa de 0,05 a 2 colas, recuerden que estamos trabajando a 2 colas, formulamos la hipótesis alternativa solamente diciendo que la mu de un grupo es diferente a la mu del otro grupo. Y estábamos trabajando, no recuerdo si decía por ahí el alfa, pero evidentemente sí, 0,05. Y buscamos el valor de t correspondiente, el valor de t de tabla. Para los grados de libertad y el nivel de alfa correspondiente a las colas, 2,10. Ahí nos vamos al gráfico. ¿Sí? En este caso nos dio menos. Perdón, acá no me había percatado. Nos dio menos 1,18. Recuerden que en este caso únicamente el signo negativo del valor de t me indica hacia qué lado de la media me sitúo. Acá voy a tener, acá faltó dibujar la otra colita. Faltó porque es a 2 colas. En ambos lados estaría el 2,10, solo que acá estaría el 2,10 negativo, el 2,10 positivo, pero mi valor de t calculado cae dentro de la zona de confianza. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? A ver, quiero que ustedes me digan la conclusión. Se acepta la hipótesis nula porque la probabilidad de que ocurra por azar es alta. Claro, la probabilidad de que las diferencias se den por azar es alta, ¿sí? Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Donde decimos que tanto la muestra de maíz, de los animales que estaban consumiendo maíz, que la de los que consumen sorgo, son iguales estadísticamente, ¿sí? O las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. ¿Sí? El mismo procedimiento que con la prueba de hipótesis, o sea, el mismo razonamiento, perdón, que la prueba de hipótesis para una población. Y en el caso de que las variancias no sean homogéneas, es decir, son heterogéneas, cuando yo hice la prueba de F y me dio, o sea, rechacé la hipótesis nula, es decir, las variancias son heterogéneas, calculo T de esta manera. Se calcula T de esta manera, no se amalgaman las variancias, no hay cálculo de variancia amalgamada en este caso, como cuando las variancias son homogéneas. Cuando son heterogéneas no se amalgaman las variancias. Se calcula T de esa manera y los grados de libertad se buscan con este factor lambda, ¿sí? Se calculan con esta fórmula. O sea, esta fórmula tan compleja es para calcular únicamente los grados de libertad con los cuales voy a buscar el valor de T de tabla. ¿Sí? Es decir, cuando les da esa variancia heterogénea, tienen que calcular buscar el T de tabla usando los grados de libertad que me va a dar lambda. ¿Sí? Es un poco más complejo porque es una forma que tiene la prueba de castigar, por así decirlo, entre comillas, esa diferencia entre ambas muestras. Al no ser iguales, como que me castiga la prueba. ¿Sí? Por eso lambda en este caso, si ustedes se toman el trabajo de calcular para esta situación,
les va a dar menos grados de libertad que si fuesen homogéneas, que en este caso sería 18 grados de libertad. En este caso, calculando con lambda, si no me equivoco, da algo, si alguien se toma el trabajo después de calcular, da algo de 13, creo. Por ahí incluso les puede dar valores con decimales, pero no importa, toman el valor entero. Y ahí estaríamos con prueba de hipótesis para 2 poblaciones. Así que escucho preguntas, dudas, amenazas, no sé, lo que quieran. Profe, Sí. Bien. ¿cuándo se usa la prueba de hipótesis para muestras pareadas? Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es no entiendo la diferencia entre esa y para muestras independientes? Bueno, ahora vamos a entrar a ver, pero primero a ver si tienen alguna duda de esta prueba puntualmente, de la prueba de hipótesis para 2 poblaciones. Pero ahora sí, Nadia, aclaramos con el ejemplo las diferencias entre las 2 pruebas de hipótesis. Pregunto nomás si hay alguna duda con respecto a esta prueba de hipótesis. Creo que no, profe. ¿Mm? De mi parte, por lo menos. Bueno. Justamente este es el espacio para que puedan preguntar y se pueda explicar, porque por ahí hay muchas cosas que después explicarlo por un mensaje de WhatsApp es complicado. Por eso siempre les recomiendo que lean previamente el material teórico, cosa de venir con dudas, y acá sacarse las dudas, ¿sí? Es para una mejor dinámica del tema. Porque si bien después obviamente van a tener el video disponible, pero no es lo mismo, no le pueden preguntar al video. Bien, vamos entonces con, si no hay preguntas, yo creo que sí que hay dudas. Ahora quizás van surgiendo. Vamos entonces con la prueba de hipótesis para 2 poblaciones y dentro de eso para muestras pareadas o apareadas. Y ahí vamos a responder un poquito la duda de Nadia. Dice, acá menciona algunas características. Dice, cada observación de un tratamiento está pareada para la observación del otro tratamiento. Cada observación de un tratamiento está pareada para la observación del otro tratamiento. Es decir, acá se refiere en realidad a cada individuo. ¿Sí? Cada observación de un individuo está pareada para la observación del mismo individuo tendría que ser acá. A ver. Está para el mismo individuo. Acá se refiere cuando dice tratamiento previo y posterior. A eso se refiere. Ahí está. Es decir, si yo pongo un punto, trazo una línea de tiempo, y yo pongo un punto en el centro, que sería la aplicación en sí, yo tengo una observación previa a ese tratamiento y una observación posterior a ese tratamiento. Y eso es lo que se estaría refiriendo acá. Cada observación de un tratamiento está pareada para la observación del otro tratamiento. O sea, previo aplicación y post aplicación. Esos serían los 2 tratamientos. A eso se refiere. Pero también se refiere a que un individuo tiene esas 2 observaciones pareadas, ¿sí? Las 2 que corresponden a él. Eso es lo que yo les decía hoy. Para el mismo individuo yo tengo que tener, no puedo mezclar las observaciones. A eso se refiere.
Después nos dice, generalmente está compuesto por la misma mental, que es observada 2 veces. Una vez antes de la aplicación del tratamiento y la otra después de la aplicación del tratamiento. A eso se refiere en muestras pareadas o datos pareados también por ahí van a leer, ¿sí? Para datos pareados o apareados. Porque cada unidad experimental, cada individuo se observa 2 veces y se recogen 2 observaciones. Y ahí cerraría la idea. Una observación correspondería previo a la aplicación de lo que yo quiero medir y la otra observación se referiría posteriormente a la aplicación del tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, quiero evaluar, como les dije hoy quiero evaluar una droga que afecta la frecuencia cardíaca en caninos. Entonces, mido la frecuencia cardíaca en los caninos previo a la aplicación de la droga, registro ese valor para ese paciente, aplico la droga y posteriormente vuelvo a registrar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la vuelvo a medir, registro también en una planilla para ese mismo paciente. Entonces, esa unidad experimental va a tener 2 observaciones, previo y posteriormente al tratamiento. No sé si eso aclara un poco tus dudas, Nadia. Sí, profe. ¿Sí? Es decir, yo estoy midiendo sobre el mismo individuo. Y tengo pares de observaciones. Para una unidad experimental tengo pares de observaciones, por eso se dice que son muestras pareadas. Perdón. A ver. Y esta es la forma para calcular después también. Igual, acá hay una pequeña variación donde, fíjense, yo estoy comparando una mu con 0. Acá no tengo otra mu. ¿Por qué hacemos eso? Porque acá nosotros trabajamos con diferencias. Queremos ver si hay diferencias entre ambas observaciones, entre ambos datos pareados. Si no hay diferencia, ¿cuál va a ser el valor? Si 2 números, o sea, si yo no tengo diferencias entre 2 números y los resto entre sí, ¿cuál va a ser el valor? 0. Si yo hago 2 y 0, si yo hago 2 menos 2, por ejemplo, es 0. Obviamente acá estamos hablando estadísticamente. No siempre esos 2 valores restados me van a dar 0. Me puede dar otro número y yo seguir diciendo que son iguales. Acuérdense que estamos hablando de probabilidad estadística. En términos estadísticos estamos hablando acá. Pero se simboliza con 0. Es decir, cuando yo hago la mu de las diferencias, que ahora vamos a ver cómo hacemos, cuando hago la mu de las diferencias, yo digo, si la mu de las diferencias es igual a 0, quiere decir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas observaciones, previa y posterior al tratamiento. Por más que yo vea que sí hay, estadísticamente no las hay. Y esa ausencia de diferencias estadísticas la simbolizo con el 0. Después también puedo decir, la mu de las diferencias es mayor a 0, es menor a 0 o es diferente de 0. Pero siempre usamos como referencia estadística el 0. ¿Se entiende eso? Esta es la fórmula para calcular el valor de t, es bastante sencilla. Es el promedio, esta d con la rayita arriba, hace referencia al promedio de las diferencias. A eso se refiere. Al promedio, como les dije hoy, les dije recién, vamos a estar trabajando con
diferencias. Entonces voy a hacer un promedio de las diferencias. Y la comparo a esta media de las diferencias con la mu de las diferencias. Esta D grande, la D mayúscula, se refiere a la mu de las diferencias. ¿Sí? Fíjense acá, es todo lo mismo, solamente que al hallar los estadígrafos voy a trabajar con la media de las diferencias y la variancia de las diferencias. ¿Sí? Ahí cambia un poquito el procedimiento. Ahí cambia, pero estamos trabajando con diferencias. Pero el esquema básico general es el mismo. Y acá tenemos, por ejemplo, tenemos observaciones que se realizaron antes y después de un tratamiento. Fíjense, antes y después. No especifica a qué se refiere, no importa. Me interesa nomás que tengan el ejemplo. Tenemos previo y posterior. Hacemos una resta entre el valor, el primer valor y el segundo, o sea, entre el antes y el después. Vamos restando 45 menos 36, tenemos 9. De 73 menos 60 tenemos 13 y así sucesivamente. Tal es así que vamos a tener valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Está hasta acá. Obtenemos entonces, no son desvíos, no son todavía desvíos, no se confundan como cuando calculamos variancia, que hacíamos la columna de desvío. Ahora viene enseguida la columna de desvío. Pero estos son simplemente, le ponemos para diferenciar el nombre de diferencias. Es el resultado de la resta entre el valor inicial y el valor final, ¿sí? O el previo y el posterior a la aplicación del tratamiento. Y ahí tenemos distintos valores que corresponden a las diferencias. Puedo tener valores positivos y en algunos casos acá valores negativos, ¿sí? Posteriormente, ¿qué hacemos? Calculamos una media de estas diferencias. Calculamos un promedio de estas diferencias. En este caso, el promedio de estas diferencias me dio 4,7. Me da 4,7. ¿Sí? Y ahí sí calculo los desvíos entre la diferencia y el promedio de las diferencias. Es decir, 9 menos 4,7 me da 4,3. 13 menos 4,7 me da 8,3. Y así sucesivamente. Voy calculando los desvíos de cada diferencia con respecto a la media de las diferencias. Y acá sí, como siempre hacíamos en cálculo de variancia, que yo les recomendaba, sumar los desvíos, cosa que debería darle 0. Esto debería darle 0. Posteriormente, para poder calcular la variancia, acuérdense, los desvíos los elevamos al cuadrado. Para donde haya signos negativos, quitamos esos signos negativos, suprimimos. Colado este. Suprimimos esos signos negativos y calculamos la varianza. Sumamos los desvíos y hacemos sobre n-1. Y ahí tenemos la variancia, que sería en este caso 20,9. Aplicamos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos el desvío y con estos datos ya estamos en condiciones de calcular el valor de t. De hacer mi t calculado, donde voy a poner el valor de la media, que es 4,7, menos 0, es decir, acá esto
lo había dejado pendiente para decirles que el valor de la mu de las diferencias va a ser 0. ¿Por qué? Porque en teoría no debería haber diferencia, ¿sí? Entonces, se simboliza, por términos, digamos, por cuestiones estadísticas, se simboliza como mu de las diferencias, pero el valor que corresponde acá es 0, ¿sí? Coincidió acá que dio un valor de desvío muy parecido a la media, dio 4,57, pero resulta eso como un valor de t calculado de 3,25. Buscamos para este caso, como estamos trabajando a una cola, buscamos en la tabla de t para una cola, con alfa de 0,05, para 9 grados de libertad, porque mi valor de n es de 10, para 9 grados de libertad y me da 1,83. Recuerden que acá yo coloco el 1,83 en la zona límite, o sea, en el punto límite entre la zona de rechazo y aceptación, ubico el valor de t calculado, donde correspondería. Acá está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces la conclusión sería que las diferencias observadas tienen una probabilidad muy baja de darse por azar. Es una probabilidad muy baja. Por lo tanto, decimos que hay una diferencia debida al tratamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? El esquema básico es el mismo que una prueba de hipótesis. Es muy parecido incluso a una prueba de hipótesis para una población. Es mucho más parecida esta prueba a la prueba de hipótesis para una población que a la prueba de hipótesis para 2 muestras independientes. ¿Sí? Guarda más parecido. Aparte no tenemos que estar haciendo la prueba de F, amalgamando variancia, nada de eso. Tiene mucho más parecido. Y la diferencia es que trabajamos con diferencias, valga la redundancia. Trabajamos con diferencias, con la mu de las diferencias. En las hipótesis planteamos que la mu de las diferencias es igual, diferente, mayor o menor a 0 en la alternativa. Pero esas son las características generales. Después el procedimiento, el razonamiento es muy parecido. Así que bueno, espero preguntas ahora. Profe, Sí. el cálculo de varianza, ¿para qué se utiliza? El cálculo de variancia se utiliza porque necesitamos para calcular t, en realidad necesitamos el desvío acá abajo. ¿Sí? En el denominador necesitamos el desvío estándar y para el desvío estándar necesitamos calcular la varianza. ¿Sí? Por eso. En los ejercicios anteriores que ustedes hacían, también si no se les daba variancia, por ejemplo en el caso donde tenían que trabajar con el número de integrantes de familia, tenían que calcular, para poder calcular t, tenían que calcular la variancia primeramente. Acá lo mismo. Sí, Solo que por ahí, bueno, en situaciones puede ser que ustedes tengan el valor del desvío, entonces ahí no es necesario que calculen la varianza. Sí, sería como un cálculo auxiliar para calcular lo otro después. Y, sí, en realidad la variancia no es que sea un cálculo auxiliar, es un paso, y también se usa la variancia, en otros cálculos se usa directamente la variancia. En esta situación sí es un paso intermedio para llegar al desvío. Yo no puedo calcular desvío sin tener la variancia, porque simplemente la raíz cuadrada de la variancia es el desvío. Lo que les estoy diciendo nomás es que en esta situación ustedes no tienen el desvío, entonces tienen que calcular el desvío estándar, ¿sí? Tienen que calcular la variancia. Pero si tuviesen el valor del desvío estándar, no sería necesario que calculen variancia.
Ya lo tendrían. Por eso, de acuerdo a la situación, lo mismo si tienen acá el promedio, si ya tienen el promedio de la diferencia con la media correspondiente, o sea, si se tiene la media, no hace falta que estén calculando acá el desvío. El desvío entre la diferencia y la media de las diferencias. No hace falta. A ver acá en los ejercicios un poquito qué. Bueno, acá ustedes tienen en el ejercicio B, tienen el ejemplo, tienen 8 vacas fistuladas, tienen el parámetro medido antes y posterior a la fistulación, no le da los valores, acá ustedes van a tener que calcular primero las diferencias, ¿sí? Entre el valor inicial y el valor final, las diferencias. Con esas diferencias calcular un promedio de las diferencias, ¿sí? Y después van a tener que calcular un desvío de cada valor de la diferencia con respecto al promedio de las diferencias. Esos desvíos elevarlos al cuadrado y calcular la variancia para poder tener el desvío estándar. Eso van a tener que hacer. Profe, ¿se Sí. involucra solo una muestra en esa operación? Sí, involucra una muestra, pero el tema es que como son dos conjuntos de datos, tenemos valores antes y posteriormente al tratamiento, se considera como que son dos muestras, porque si te pones a pensar acá tenés dos muestras de datos. Gracias, profe. ¿Sí? Pero si quieren pueden hacer esa aclaración. Si bien se trabaja con una muestra de animales o de unidades experimentales, se consideran que hay dos grupos o dos muestras de datos, ¿no? Pueden hacer esa aclaración. Más que nada para ustedes, para que le queden claras las características. Acá también van a tener que calcular la media de ambas muestras y los desvíos. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere? Sí, tienen 3 ejercicios para hacer. Profe, ¿por qué en la primera hay que calcular el desvío? Ahí. Espera, aquí están. Bueno, váyanse nomás. No hay problema. A ver. Vos preguntaste. Espera. Acá. Porque te dice en el ejemplo, se realizó la prueba de alimentación, 2 lotes de 10 terneros. Y ustedes la única información que tienen acá en este enunciado es las observaciones para cada muestra, ¿sí? La dieta testigo o tradicional y la dieta nueva. Tienen el tamaño de la muestra y tienen el valor de significancia, 0,05. ¿Qué más necesitan para poder calcular T? La media y la variancia. La variancia, sí, bueno, me equivoqué cuando dije desvío, pero tiene que calcular variancia, pues el desvío es
es la raíz cuadrada nomás, o sea, es lo menos complejo del cálculo. Sí, pero yo pensé que me había faltado algo, por eso pregunté. Me confundí cuando les dije calcular el desvío por todo el chorizo del cálculo. Pero sí, porque ustedes necesitan, tanto para homogeneidad de las variancias, como para calcular t, necesitan la media que le van a tener que calcular y necesitan las variancias. ¿Sí? O sea que van a tener que hacer esa tablita larga para calcular variancia. ¿Sí? Es cierto, no era necesario Está bien la aclaración porque puede generar confusión. No era necesario el desvío, pero sí tienen que... En este caso sí. Tienen que calcular el desvío. De todas maneras, siempre la parte más compleja, más larga del cálculo es calcular la variancia. Porque tienen que hacer los desvíos de cada valor menos la media, elevado al cuadrado, eso sumarlo, una vez que están elevados cada uno, sumarlos, y luego dividirlos sobre n menos 1. Después del desvío estándar es simplemente raíz cuadrada. Profe, Bien. ¿puede poner el cuadrito de la... Sí, gracias. Profe, le consulto. Sí. En el punto B2 dice cómo plantearía la hipótesis y el estadístico de prueba. ¿Qué sería el estadístico de prueba? A ver, ¿cómo está? En el B, ¿me dijiste? Sí, en el B.2. Sí, cuando se refiere a los estadísticos de prueba son los parámetros que estamos calculando. El estadístico de prueba acá sería qué estadístico estás usando para comparar. Cuando planteas la hipótesis. Estás comparando, en este caso estamos comparando promedios. Estamos comparando mu. Ahí volví al cuadro que habían pedido. La tabla. ¿Se entendió esta tablita? ¿O no? Sí, profe. Acuérdense entonces, tienen que hacer primero restar los valores. Inicial menos el valor final. Y ahí obtenemos las diferencias. Que no son los desvíos, son las diferencias entre valor inicial y final. Después, con estas diferencias, calculamos el promedio de esas diferencias. En este caso es 4,7. Y ahí sí calculamos los desvíos, donde a cada diferencia observada le restamos la media. Y ahí tenemos los desvíos. Y con esos desvíos los elevamos al cuadrado, obtenemos la variancia y posteriormente calculamos el desvío estándar. ¿Sí? Esos serían los pasos. ¿No hay más preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos a almorzar. No. Bueno. Entonces, profe, a la tarde no hay clases. No, porque ya estaría todo y yo ahora ni bien pueda le subo el video, como siempre. Subo el videito y lo tienen para volver a verlo en YouTube. Se pueden suscribir también a mi canal si quieren. Están invitados a suscribirse. Si tengo más seguidores. No puede ser que tenga solo 70 seguidores. Tengo acá 120 alumnos, 130 y tengo 70 seguidores. No ya le empezamos a seguir. Ya estamos todos suscriptos. No sé, ahí no seguimos, creo. profe. Sí. Hacemos youtuber conocido, claro. Que me manden la placa de YouTube.
Nos vemos, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Profe, disculpe, una duda. Sí, sí. Sigo acá. Para muestras pareadas, ese no me compara diferencias, ¿verdad? Y para muestras Sí. independientes, no. No, compara entre sí, compara las dos muestras entre sí, compara los promedios. Acá lo que Ok. compara son las diferencias, o sea, ver si esas diferencias son estadísticamente significativas, es decir, si son diferentes a 0 o no. Por eso, en las hipótesis estadísticas, la nula y la alternativa, se compara la mu de la diferencia con 0. O sea, es para Ok, ver si hay o no diferencias. Si no hay diferencia, quiere decir que es 0. Gracias, muchas gracias. De Ahí nada. entendí. Bueno, buenísimo.